imagen aquí de la pintura, es una pintura yo creo realmente de la ilustración. Piensen un instante, estamos en el libro de los Hechos, ¿quiénes serán esas tres personas que están ahí? La pista más clara es pensar qué están haciendo. Están como tejiendo, ¿ok? ¿Qué están haciendo? Están haciendo tiendas. Bueno, antes eran muy importantes las tiendas. La gente vivía en tiendas muchas veces y viajaba y a veces ponía sus tiendas, ¿verdad? De esta manera. Bueno, si están haciendo tiendas, ¿quiénes son los que están ahí? Bueno, debe ser Pablo porque dice que hizo tiendas también, ¿verdad? ¿Y quiénes son esa pareja, ese matrimonio que está ahí? ¿Son matrimonio? ¿Le adelanto? Aquila y Priscila, correcto. Ahora déjeme decirle aquí algo importante. Esta mañana vamos a hablar acerca del propósito que debemos de tener como personas o como familia. Y le quiero presentar esta familia. Hemos ya visto varias familias, ¿verdad? Algunas muy interesantes, algunas, bueno, con muchas sorpresas que nos hemos encontrado, ¿verdad? Ahora vamos a ver esta familia de Aquila y Priscila. Aquila es el varón, el que está, bueno, en nuestra ilustración sería el que está como inclinado o sentado, ¿verdad? Y la mujer, ¿verdad? Que está allá es Priscila. Ahora, no son muy conocidos. Hay mucha gente que jamás había escuchado de ellos. ¿Quién es Aquila y Priscila? No son muy conocidos. Pero esta familia es una familia que Dios usó mucho en el esparcimiento del evangelio durante el primer siglo. Llegaron a ser amigos y compañeros de Pablo también en su ministerio. Pero ellos habían tomado, y esta es la cosa clave que quiero comunicarte esta mañana, ellos habían tomado una decisión como matrimonio. La decisión que ellos habían tomado como matrimonio es la siguiente: nosotros como matrimonio vamos a servir a Dios. Esa fue la decisión. Nuestra prioridad como matrimonio no va a ser hacernos ricos, no va a ser tener una casa muy bonita, no va a ser tener un retiro así muy suave, ¿verdad? Y retirarnos a vivir a Acapulco, comprarnos una casita en Cancún, ¿verdad? Y los últimos años de mi vida, ¿verdad? Pasar ahí contemplando el mar, ¿verdad? Ay, caminar, ¿verdad? Dice, ay, qué padre, qué rico No, esa no fue la meta de su vida. La meta de su vida fue, mira, tú y yo, que vamos a servir juntos a Dios. Ahora, déjenme decirle un par de cosas. No fue fácil. Esta familia no era perfecta. Y ya vimos que casi no hay familias perfectas en la Biblia. Todas las familias que tenemos aquí son algunas, vea, complicadísimas. Ya vimos, estuvimos hablando, ¿verdad? Hace algunas semanas, la semana pasada estuvimos hablando de la vida de José, ¿se acuerda? ¿Y cómo era la familia de José? Era más disfuncional, ¿no? Estaba para novela, ¿no? Sus hermanos lo venden, su papá tenía 4 mujeres, ¿verdad? Era mexicano, yo creo, algo así, ¿no? Porque, o sea, una cosa complicada. Sus hermanos hacen si uno lee con más cuidado, dice, no puede ser, ¿verdad? Tampoco ellos eran, aunque tenían un buen corazón y servían a Dios. Note una cosa, casi todos los presentan más o menos de cierta edad, porque no se ven jovencitos, ¿no? No se ven recién casados. Ya se ven posiblemente, y es posible que tuvieran ellos ya algunos años o bastantes años de casados. ¿Qué faltaría en esa familia de Aquila y Priscila? ¿Los hijos? No está especificado en la Biblia, pero posiblemente no se menciona que tuvieran hijos. Para una familia que desea tener hijos, y para la mayoría de familias que desean tener hijos, esto es una cosa muy fuerte. Más aún en aquella época. En aquella época era además una deshonra. Así, una deshonra. Entonces, no tener hijos, ¿verdad? Es una deshonra, ¿verdad? Entonces, todo el mundo les veía con cierta lástima, con cierta, ay, pobrecitos, ¿verdad?
Ay, mira, pues no tienen hijos, qué lástima, ay, pobrecitos, ¿verdad? Todo el mundo le veía un poco así y ellos posiblemente sentían esto y un poco se veían también un poquito a sí mismos así también. Pero ellos habían tomado una decisión fundamental. Dijeron, yo no sé las circunstancias que yo estoy viviendo, que estoy pasando, que pueden ser complicadas, difíciles, pero nosotros vamos a servir a Dios. Esa va a ser nuestra meta. Con hijos o sin hijos, con retiro o sin retiro, ¿no? Con casa en Cancún o sin casa en Cancún. ¿Cuál es la circunstancia que tú estás viviendo como familia? Yo sé que no es fácil ninguna familia. Y yo estoy seguro que casi podemos pasar a cualquiera de nosotros aquí al frente y si le escuchamos toda la historia dijéramos, mano, qué complicado eso, ¿verdad? Y tuviéramos algunas historias que se nos pararían los pelos, decir, wow, que todo eso has vivido, sí, ¿verdad? ¿Y cómo no estás en un manicomio? Pues no sé, por la gracia de Dios, ¿no? Porque todos vivimos cosas difíciles, ¿no? Pero aquí está la cosa. ¿Cómo vas a enfrentar esto? Ellos decidieron servir a Dios. Ahora, lo que voy a explicar a continuación, vamos a ir a la Biblia y vamos a ir viendo varios pasajes donde ellos aparecen y vamos a encontrar las claves cómo servir a Dios. Pero esta es una decisión que tienes que tomar tú en lo secreto de tu corazón. Cuando tú entiendes la gran salvación que Dios te ha dado y entiendes el gran amor de Dios que derramado en Jesucristo y que tú no merecías absolutamente nada, y entonces sientes un llamado de Dios para entregarle tu vida a Cristo, no solamente para convertirte, sino para que Cristo sea el Señor de tu vida, para que Él dirija tu vida. Bueno, esta es la decisión que ahí tienes que tomar. Cuando tienes otras metas, otras cosas que vas a poner en primer lugar de Dios, entonces hay un choque. El Señor Jesucristo dijo, ninguno puede servir a dos señores, porque o amará a uno y menospreciará al otro, ¿verdad? Ninguno puede servir a Dios, señores. Y dice el mismo pasaje de Mateo capítulo 6, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Porque ese es el ídolo moderno de ahora, ¿verdad? El materialismo, la riqueza, ese es el ídolo moderno y aún desde tiempos de la Biblia. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Quiero que me acompañe a descubrir por qué circunstancias vivió esta familia y cómo fue que ellos sirvieron a Dios. Y cómo es que nosotros hoy en día también podemos tomar esta decisión y servir a Dios. Y nuestra familia será una familia, es el tema que le puse yo, familia con propósito. El propósito es servir a Dios. Muy bien, ahora sí, vamos a Hechos, por favor, capítulo 18. Y vamos a leer desde el versículo 1, por favor, hasta el versículo 6. Y dice así. Y después de estas cosas, Pablo salió de Atenas. Pablo estaba en Atenas, Grecia. Aquel mensaje famoso de Hechos 17, al Dios no conocido, recuerda. No le fue tan bien en Atenas, aunque varios se convirtieron, hubo oposición, fue complicado, ¿verdad? Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. En Corinto estaba solo, no llevó a nadie de su equipo. Pablo tenía un equipo, habían hasta 20 personas en su equipo, pero cuando llega a Corinto, llega solo. Versículo 2. Y halló a un judío llamado Aquila, aquí está Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio, el emperador de aquel entonces, había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Y luego dice, fue a ellos. Y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía, hablando de Pablo, en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, o sea, Pablo estaba en Corinto, en la ciudad de Corinto, y vienen un poco más adelante, Silas y Timoteo vienen de Macedonia. Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra,
testificando los judíos que Jesús era el Cristo. Pero poniéndosele y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de ahí se fue a casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Hasta aquí vamos a leer. Número 1, no sé si captó. Pablo llega a Corinto y no le había ido muy bien. El libro de Tesalonicenses dice que vino con aflicción, o sea, llegó atribulado, no le había ido tan bien. Parece ser que no tenía mucho dinero ni tenía dónde quedarse y encontró, no estamos seguros si eran creyentes ya o se convirtieron, pero encontró hospitalidad con una familia que le abrió su casa y le dijo: quédate con nosotros. Además somos del mismo oficio. Bien, vamos a hacer tiendas, porque Pablo entonces, para sostener su ministerio, en este momento tuvo que trabajar, tuvo que hacer tiendas y venderlas. Pero ¿quiénes le recibieron en su casa? ¿Quiénes abrieron su casa? Tenemos aquí un problema, ¿verdad, hermanos? Aquila o Priscila y Aquila. Bueno, ya le vamos a entrar un poquito a ese detalle. Por de pronto vamos a decir Aquila y Priscila, ¿ok? Ya, ¿no? Resulta que ellos, ¿de dónde venían? Dice la Escritura. Venían de Italia, venían posiblemente de Roma, porque Claudio había ordenado, siempre ha habido una cierta animadversión a los judíos. Históricamente está registrado este decreto donde Claudio ordena a los judíos salir de Jerusalén. Entonces venían ellos, salir de Roma, correcto, y llegaron a Corinto. Ahora, Aquila y Priscila no les fue fácil salir y dejar la ciudad donde ellos vivían, que era Roma. ¿No sé si te ha pasado alguna vez que has tenido que viajar y cambiarte de casa? ¿Cuántos aquí se han cambiado de casa así? Bueno, vamos a ponerle, porque todos nos hemos cambiado de casa alguna vez. Vamos a poner así. ¿Quiénes se han cambiado de casa al menos 3 veces en su vida? Uy, un montón. 3 veces. Pueden bajar su mano. Casi todos, hermano. ¿Qué tal es un cambio de casa? Uy, es una complicación. Sobre todo cuando en este caso no fue por algo que ellos quisieran cambiarse. El emperador dijo: se van de aquí. Y tal vez en muy corto tiempo tuvieron que vender su casa y salir corriendo y buscar otra casa y acomodarse ahí. Si ellos eran cristianos, yo tengo la idea que posiblemente ya eran cristianos, que alguien les habló en Roma, porque desde el Pentecostés ya habían cristianos que se convirtieron y que llegaron a Roma. Tú como cristiano, ¿no es cierto que hubiera dicho: ay Señor, ¿por qué me pasa todo esto? Y ahora tengo que salir de aquí, ¿verdad? Y tengo que irme a Corinto, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer aquí, verdad? Pues voy a tener que trabajar, yo no sé qué oficio. Allá seguramente, parece ser que eran gentes de dinero, porque dice que fue a ellos, dice el versículo el versículo 2 dice: fue a ellos. Y luego el versículo 3 dice: y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos. Número 1, por favor. La primera cosa que tenemos que hacer, una de las cosas claves que tenemos que hacer, si tú vas a servir a Dios, usa tus recursos para servir a Dios. Usa tus recursos para servir a Dios. Ahora, ellos pusieron su casa y cuando Pablo no tenía dónde quedarse, ellos le han de haber dicho: quédate con nosotros. Es más, mira, tenemos aquí este negocio. Yo también sé ese negocio. Bueno, trabajemos juntos. Y comenzaron a trabajar juntos. Ahora, tener un invitado en casa siempre genera gastos, incomodidades, ¿no es cierto? Y entonces ahí tuvieron a Pablo. Pudieron haber dicho algo así como: bueno, nosotros ¿por qué tenemos que tener a Pablo? ¿Quién es, verdad? Bueno, en ese entonces no era famoso Pablo, ¿no? O tan famoso, ¿no? Ahora, si yo te digo: ¿quién quiere tener a Pablo en su casa? Yo, hermano. Pues sí, ahora ya todo el mundo lo conoce, ¿no? Pero en ese entonces pues era un hombre que no tenía dinero, que le había ido un poco mal seguramente, ¿verdad? Ellos dijeron: mira, te puedes quedar con nosotros. Ven, quédate. Es más, vamos a trabajar juntos. Y es interesante porque un poco más adelante dice que ya no estaba trabajando Pablo. Cuando llegaron Timoteo, ¿qué estaba haciendo Pablo? Entregado completamente a la predicación, ya no estaba
trabajando. Pregunta, ¿quién lo estaba sosteniendo entonces? Posiblemente Aquila y Priscila dijeron, mira Pablo, no te preocupes, nosotros manejamos el negocio, nosotros te vamos a sostener para que tú sigas predicando. Interesante. Pregunta, si tú vas a servir a Dios, tienes que poner tus recursos en las manos de Dios a su servicio. ¿Tú crees que el carro que tienes es tuyo? La Biblia dice que todo lo que hay en este mundo le pertenece a Dios, no a ti, que tú y yo nada más somos administradores y que Dios te da lo que te da, no por, aquí está el pleito, hermanos, porque en el momento que un hermano te diga un día, oye hermano, ¿me puedes dar aventón? Entonces tú en tu mente estás, te vas a subir a mi carro, ¿ok? Y algunos son delicaditos con sus carros, ¿no? Y si ese día llovió a lo mejor y está un poco mojado, pero entonces vas a subir al hermanito y dices, ay, este hermanito, no esos zapatitos, vas a pisar mi alfombra. Tienes que pensarlo. Entonces todo en tu mente va a venir un asunto donde tú vas a estar pensando, ese es mi carro. Entonces yo no tengo tiempo. Yo tengo que hacer, no puedo, hermano, no te puedo llevar. Hermanos, ¿quién puede tener un grupo de crecimiento en su casa? A ver, les voy a decir otra cosa. ¿Tu casa de quién es? A ver. Es de Dios, no es tuya, Si Dios quiere te la quita. Así tan sencillo. No, yo he escuchado a mucha gente. Yo he trabajado, me he esforzado. Todo lo que tengo es, mira, por mi esfuerzo, mano. ¿Eso crees tú? ¿Quién te dio la sabiduría? ¿Quién te dio la inteligencia? Te la dio Dios. Si Dios hubiera querido, te da una enfermedad y ahí verte, ya. Te haga el telele y te dejan ahí, ¿ya qué vas a hacer? No, quién sabe, se le desenchufó un cable y ya está así, ya lleva un año. Y no serías el primero, Es Dios quien nos da todas las cosas. Pero nosotros no tenemos claridad en esto. Y entonces cada vez que hay que servir a Dios en algo, ¿verdad? Entonces es una lucha. Porque estamos, no sé, ¿verdad? Pues déjame ver, ¿verdad? Estoy ocupado, ¿verdad? No entendemos nada. Leí una historia muy interesante. En Argentina, una iglesia, pues estaban buscando a Dios, orando a Dios, por una circunstancia, Dios tocó el corazón de la iglesia y toda la iglesia dijo, hermanos, no tenemos nada, todo es de Dios. Y tenemos que entregarle todo a Dios. Y los líderes dijeron, bueno, ¿qué van a hacer? No sé, hermano. Entonces la gente comenzó a llegar con los líderes de la iglesia y les empezó a dar las escrituras de su casa. Aquí están las escrituras, aquí está la factura del carro, aquí está la llave, aquí está esta cuenta bancaria. Y los líderes ya ni sabían qué hacer. O sea, hay lugares donde los líderes los engañan, ¿verdad? Y hermanos, me tienen que traer todo mañana, hermanos. O sea, no. Aquí lo que pasó fue un mover de Dios. Y la gente tenía tan claro que nada era de ellos que fueron a la congregación a entregar todas las cosas. Y entonces los pastores dijeron, ¿qué hacemos con todo esto? Dijeron, ya sé. Entonces le hablaban a cada hermano y le decían, ¿verdad? Hermano, venga para acá. Sí, por favor, venga para acá. Mire, es suya esta camioneta Ford es suya, ¿verdad? No, ya no es mía, hermano, yo ya la entregué. Ahí está, ¿verdad? Usted lo que quiera. Ok, es nuestra la camioneta. Ok, muy bien, aquí tengo la factura. Una cosa, hermano, se la vamos a entregar a usted en administración. Usted la va a tener. Usted la va a cuidar, usted le va a poner gasolina, le va a hacer las verificaciones, ¿verdad? Eso sí, cuando necesitemos de su camioneta, usted tiene que estar disponible para que la usemos en lo que... Sí, hermano, está bien. Y entonces la persona recibió su camioneta otra vez, pero en administración. Ya no era suya. Esta es la actitud de Aquila y Priscila. Ellos no estaban diciendo, ay, qué difícil estar aquí en Corinto. Nosotros, ¿por qué Dios nos manda para acá? Porque Dios tiene un propósito y un plan para todo. Dios sabía por qué. Y cuando Pablo, ¿verdad?, necesitaba una familia que lo recibiera, ¿verdad?, y que fuera del mismo oficio, los manda a ellos. Y cuando va a ellos le dicen, adelante Pablo, ¿qué necesitas? Aquí está la computadora, si quieres algo, Pablo. Aquí está la clave de Wi-Fi, ¿verdad?, que es así como, somos secretas, pero aquí está Pablo, ¿verdad? Todo porque querían servir a Dios. Y cuando vas a servir a Dios,
Vas a poner tus recursos en las manos de Dios. ¿Y qué quiere decir? Bueno, Dios no necesita nada y Él está en los cielos. Pero hay hermanos a nuestro alrededor que necesitan ayuda, que necesitan apoyo, que necesitan que les ayudemos, que los animemos, ¿verdad? Yo doy gracias a Dios por todos los hermanos que abren sus casas para que tengamos las células de la iglesia. En nuestra célula tenemos grupos de crecimiento, células. Y es importantísimo estas células. Y yo doy gloria a Dios por cada una de las familias que abren sus casas. Yo les digo una cosa, si tienes hermanos que visitan tu casa, se te va a acabar el papel higiénico. Si yo no sé por qué, pero ¿verdad? Cuando tienes hermanos ahí, se acaba el papel higiénico. Lo digo por experiencia. Si me ha pasado ¿cómo que ya se acabó? Es que acuérdate que tuvimos la reunión. Sí, ok, está bien. Se te va a acabar la comida del refrigerador. Los hermanos no toman, pero ¿qué tal comen? Sí, y claro, ya estando ahí, ¿verdad? Pues ni modo que, no, pues no hay nada, hermanos. Sí, pues oremos, ayunemos. No. Todo es. La comida que está en tu refrigerador, ¿de quién es? Es de Dios. Es más, yo te voy a decir una cosa, si tú malgastas tu dinero, si el dinero que tú ganas lo malgastas, estás haciendo un mal administrador para Dios. Y un día vas a rendir cuentas a Dios. Y Dios te va a decir, ¿por qué compraste eso que no necesitabas? Es que es mi dinero, yo me lo gané con mi esfuerzo. Y digo, yo te lo di. Mire, venga conmigo. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 9. 2 de los Corintios, capítulo 9. Todo descansa en ciertos principios bíblicos. Dios es el dueño de todo. Número 1. Número 2, tú eres solamente un administrador. Número 3, vamos a rendir cuentas. 2 de Corintios capítulo 9, versículo 6. 2 de Corintios capítulo 9, el verso 6. Por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Está hablando de siembra y cosecha, pero ¿de qué está hablando? Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Versículo 7. Cada uno de, está hablando de una ofrenda especial que iban a levantar, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza. ¿Cómo das tu ofrenda y tu diezmo, hermano? Por ahí hay un video de una iglesia como en Puerto Rico, algo así, ¿no? Y pasa un hermano, pero bailando a dar la ofrenda, ¿no? Algunos pasan de luto aquí, hermano. Dice que no lo hagas con tristeza. Eso que Dios te da, de lo que Dios te da, tú le das a Él. No con tristeza, ni por necesidad. O sea, no es obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y fíjese el 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. En este rubro, hermanos, las iglesias, algunas iglesias cristianas han hecho abusos, y es la verdad. Hay iglesias cristianas que han abusado de esto y se han aprovechado de esto para sacar dinero de la gente y aprovecharse de la gente. Pero tengamos cuidado de no rechazar, de rechazar lo que esté equivocado, pero creémonos con el principio bíblico. El principio bíblico es: todo lo que tienes es de Dios. Da con alegría, da abundantemente. Dale, porque es para servir a Dios. Y por eso yo estoy seguro que cuando Pablo llegó, ¿verdad? Y se encontró con ellos le dijeron, vente por nosotros, Pablo. Y Pablo venía, mira, en Atenas pasó esto, vente, hermano, no hay ningún problema, ¿verdad? Vente a la casa, quédate con nosotros. Se quedó con ellos, dice, fue a ellos, dice la Escritura, ¿verdad? Y ellos habían puesto todos sus recursos en las manos de Dios. Hermano, Dios siempre te da en abundancia, ¿sí o no? Dios siempre nos da en abundancia, hermano. Mira, es más, Dios dice un dicho, ¿no? Que Dios no concede caprichos, ¿no? Pero hasta los caprichos te da, ¿sí o no? ¿No? O sea, hasta cosas que uno dice, ay, cómo me gustaría esto. Bueno, no, si no se puede, Señor, no importa. Y pum, Dios te lo da, ¿sí o no? Y uno dice, Señor, qué bueno eres. Hasta en pequeños detallitos, cosas que uno no se imagina, Dios te complace, hermanos. Nos pasó que planeamos llegar el día de ayer en la noche, el viernes en la noche de nuestro viaje para estar el sábado. Yo tenía que estar el sábado aquí en algunas actividades, pero por circunstancias de la vida,
Pasamos venimos con los hermanos Oscar y Erika, mi esposo y yo veníamos los cuatro, ¿verdad? Y dijimos, bueno, pongamos el carro, vamos a dar una vuelta aquí para conocer Tlaquepaque, porque no conocemos Tlaquepaque, Jalisco. Entonces conocimos Tlaquepaque, muy bonito, ¿verdad? Y cuando fuimos por el carro, nos dimos cuenta que él decía, ahí claramente decía en el boleto, el estacionamiento cierra a las 8, cuarto para las 9 era, hermanos. Ábranos, por favor. Nadie, hermanos, ni el gato salió, ni nada, no. Entonces tuvimos que quedarnos una noche. Entonces empezamos a preocuparnos, oye, pues ¿dónde vamos a dormir? Venía con nosotros una hermana de Guadalajara que por voluntad del Señor, digo, yo les enseño dónde es Tlaquepaque para que no se pierdan. Pues entonces la hermana dijo, hermanos, ustedes vénganse a la casa, ahí nos quedamos en la casa, dijo la hermana. Y nos dio hospedaje en su casa a 2 matrimonios, ¿verdad? Y bueno, también su maleta se había quedado en el carro, así que también tenía un poquito de problema, pero un gran corazón nos recibió. Mire, nos sentimos más que en familia. Los papás de nuestra hermana Susana, el hermano Carlos, su esposa, lindísimos, hermano. Pasen, hermano, sienten lo que quieran, lo que necesitan. Aquí está la cama, todo, hermano. Bueno, increíble, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios es el dueño de todo. Y nosotros estamos para servir a Dios. Y cuando hay una oportunidad, hermano, tendríamos que pelearnos. Yo lo llevo, no, yo lo hospedo, hermano, no, yo le ayudo, yo le pago. Tendríamos que tener esta actitud, porque en el propósito que tenemos como familia es servir al Dios vivo y verdadero, hermanos. Número 2. Vamos un poquito más adelante, por favor, ahí mismo en el libro de Hechos. Ahora vamos al capítulo 18, pero más adelante al versículo 18 y 19. Hechos 18, versículos 18, 19 y 20. Dice así: mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Y con él, ¿quiénes venían? Priscila y Aquila. Aquí ya está al revés la cosa, ¿no? Habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso. ¿Y qué dice? Los dejó ahí. Entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió. Hasta aquí vamos a leer. Pablo llega hasta Éfeso, pero ahora vienen con ellos, ¿quiénes? Aquila y Priscila venían con ellos, pero ahora ellos ya no estaban simplemente hospedando a Pablo, ahora eran parte del equipo misionero de Pablo. Y dice, los dejó ahí. Recuerden que ellos ya habían estado con Pablo en Corinto, seguramente lo habían visto predicar en la sinagoga y habían aprendido de él. ¿No hubiera sido maravilloso pasar una velada con Pablo platicando en la noche? Con un cafecito y un pancito así. Pablo, cuéntame de las revelaciones del Señor. ¿Cómo fue, verdad? Ay, hermano. En el cielo vamos a tener esa oportunidad, ¿verdad? Entonces, imagínate todo lo que aprendieron Aquila y Priscila. Y se incorporan al equipo de Pablo. Y una vez incorporados al equipo de Pablo, dice Pablo, vamos a ir a Éfeso. Vengan con nosotros, vamos. Se van entonces a Éfeso. Llegando a Éfeso, Pablo dice, mire, ustedes se van a quedar aquí, yo voy a seguirme a otro lado. Número 2, si tú vas a servir a Dios, si tú tienes en tu corazón servir a Dios, no hay otra cosa, hermano. Tienes que colaborar con un equipo de cristianos servidores que también quieren servir a Dios. Y te digo ya de una vez, hacer equipo con otros cristianos no es fácil. Híjole, hermano, los cristianos somos especiales, ¿no? Ya nos convertimos, amamos a Dios, sí, ¿verdad? Pero cada quien tenemos nuestro propio punto de vista. Yo he estado en muchos equipos ministeriales, en muchos lugares, hermano, y ningún lugar es fácil. De repente siempre hay un hermanito en el equipo que es así como Mr. Negativo, ¿no? O hay uno también que también tiene unas ideas que todo el mundo dice, a veces tiene buenas ideas, pero no es fácil. No es fácil. Pero Priscila y Aquila aprendieron a funcionar un equipo.
Es increíble la lista de servidores y de la gente que estaba en el equipo con Pablo. Tengo aquí una pequeña lista, no es toda, ¿eh? Estaba ahí Timoteo, Tito, Andrónico y Junias, que eran esposos, Silas, Febe, Lidia, Filemón, Sóstenes, Aristarco, Onésimo, Lucas, el escritor del libro, Trófimo, Epafrodito, Tercio, que escribía las cartas, etcétera, etcétera, etcétera. Qué difícil es funcionar como equipo, hermanos. Es de las cosas más difíciles. Pregúntele a México, hermano, ahí medio empatamos ayer fue, ¿verdad? Ayer con Costa Rica 2-2. Y la excusa, no, es que apenas tenemos una semana de ensayar, ¿verdad? Es complicado, hermanos. Le voy a decir por qué. Es complicado, porque todos tenemos una naturaleza caída y todos tenemos muchas ideas y todos queremos servir a Dios, pero no es fácil. Vengan conmigo, por favor, a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Note usted aquí las recomendaciones que da Pablo para la unidad de la iglesia, y se aplican, por supuesto. Colosenses capítulo 3, por favor, versículo 12. ¿Cómo va a funcionar un equipo? ¿Cómo va a ser un equipo ministerial efectivo en la obra del Señor? Bueno, aquí está lo que dice la Escritura. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Vestíos pues, ¿está ahí conmigo? Sí. Vestíos pues como escogidos de Dios. Ahora, esta palabra escogidos, vestíos, perdón, trae la siguiente idea. No es que tú seas así naturalmente. ¿A poco naturalmente todos somos complacientes, buena gente? No. Naturalmente somos egoístas, hacemos de nuestra opinión un ídolo. Entonces, no, vístete, decide ponerte esta actitud. Vístete como escogido de Dios, porque representas a Dios, porque estás funcionando en el equipo del Señor, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, bueno con los demás, de humildad, de mansedumbre, ¿de qué dice? Ay, versículo 13. Soportándoos unos a otros. Bueno, soportando se puede entender como sosteniendo a otro, ¿no? Pero no está hablando de sostener. ¿Qué dice el versículo? Soportándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. A ver, usted dígame. Si no hay momentitos donde uno dice, hijo, tengo que aguantarme, ¿sí o no? Estás en un equipo, a veces en la iglesia te puede pasar en tu familia. Hay un momentito que dices, ay, hay que, aguántate, hermano, aguántate, sí, Señor, dame paciencia, Padre, ¿no? Sopórtalo. ¿Tienes queja contra otro? No levante la mano, pero si tienes queja contra otro, perdónalo, dice el Señor. Perdónalo. Porque así te perdonó, así como Cristo te perdonó, así también tienes que hacerlo tú. 14. Y sobre todas estas cosas, por encima de esto, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecido. Digo, muchas otras cosas más podemos decir, pero aquí. Aquila y Priscila eran un matrimonio que tenían muchas cosas habían aprendido de Pablo y eran claves en el ministerio, pero tenían que funcionar en equipo con otros, sujetarse. Cuando Pablo le dijo, ¿se quedan ustedes aquí en Éfeso? ¿A poco se dice que entonces Aquila le dijo, nah, ¿por qué en Éfeso? Aquí no me gusta, yo me quiero ir a Tesalónica. Se sujetó. Sí, está bien. Si Dios te puso, hermano, está bien, aquí nos quedamos. Funcionando como un equipo. Si vas a funcionar en una iglesia, cualquier iglesia que sea, en nuestra iglesia, vas a tener que hacer equipo con otros. Y va a costarte. No va a ser fácil. Pero es una oportunidad para pedir que el Señor te ayude y te dé la paz, te dé el perdón, la paciencia, el amor, porque este va a ser la clave para que pueda funcionar.
Número 3. No solamente ellos colaboraron en equipo, ellos también discipularon con sabiduría a otras personas. Venga conmigo por favor al libro de los Hechos, capítulo 18. Ahora vamos al versículo 24. Mire una escena muy curiosa. Hechos 18, 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. ¿Llegó a dónde dice? Llegó a Éfeso. ¿Quién estaba allí en Éfeso? Aquila y Priscila, ¿no? Versículo 25. Este, Apolos, había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Era un predicador tremendo este hombre Apolos. Dice que era fervoroso en espíritu, ¿no? Y hablaba con denuedo, ¿verdad? Pero solamente conocía el bautismo de Juan. Versículo 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron, fíjese la sabiduría que tuvieron. ¿Lo confrontaron públicamente? Se levantaron en la sinagoga y dijeron: hermano, estás mal. No. Se dijeron: Apolos es un buen elemento, pero anda un poco perdido por acá. Vamos a ayudarlo. Entonces, dice versículo 26, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios, porque él solamente conocía el bautismo de Juan, no había escuchado tal vez del Espíritu Santo y la venida del Espíritu Santo. Versículo 27, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. ¿Quiénes escribieron? Priscila y Aquila: hermanos, reciban a este hermano Apolos. Y llegando él allá, Apolos allá, a Acaya, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Este varón Apolos, se menciona en otras partes de la escritura, era un hombre, era de esos predicadores. Yo no sé si te ha tocado alguna vez de esos predicadores que cuando predican con fuego, hermano, ¿no? Y estás ahí sentado y dices: ay, Señor, ¿verdad? Era así, pero andaba mal en doctrina, andaba sus errorcitos por ahí. Con gran sabiduría vamos a ayudarlo, vamos a mentorearlo, discipularlo, vamos a apoyarlo, es nuestro hermano. Y a solas lo llamaron: hermano, queremos decir, ven para acá, hermano, mira. Oye, te queremos decir un detallito. Ya vino el Espíritu Santo. ¿Qué? No, si el Señor, ¿verdad? Que el bautismo de Juan, sí, el arrepentimiento es importante, hermano, pero ya vino el Espíritu Santo y pasó esto y el Señor, de veras, hermano. Oye, qué bueno, me va a ayudar mucho. Gracias, hermano. Es más, hermano, mira, ¿por qué no eres tan bueno? ¿Por qué no vas acá allá? Y hay otras iglesias y nos ayudas a predicar. Y lo mandan allá a predicar. Hay detalles muy interesantes, hermano. Se ve que hay una parte donde Pablo le dice a Apolos que vaya a predicar a cierto lugar y Apolo no quiere ir. Porque Apolo no pertenecía al equipo de Pablo. Y Pablo le pide de favor. Pero él dice: no, ahorita no voy a ir, ahorita no voy a ir para allá. Y Pablo dice: ahorita no quiere ir, más adelante vendrá. Con ética, con amor, pero ¿quién ayudó? ¿Y quién iba a estar agradecido? ¿Con quién iba a estar agradecido Apolos, hermano? Discipulando con sabiduría. Con sabiduría. Hermanos, es otra parte de nuestra labor. Si vamos a completar la tarea del Señor, tenemos que discipular a otros y ayudarnos unos a otros, a crecer, a madurar. Nadie es el poseedor de la verdad absoluta. Todos lo necesitamos, hermano. Y yo cada vez que me siento a escuchar a cualquier persona que predique, hermano, yo crezco, yo aprendo. Acabamos de estar ahorita en un entrenamiento. Y hubo por ahí una persona que dijo un par de cosas que yo no estaba tan de acuerdo, ¿no? Yo estaba ahí sentado así, un poco medio incómodo, ya sabes, ¿no? Entonces estaba diciendo ahí un par de cosas porque había una gente de otro lugar, yo no le conozco exactamente a la persona, pero digo un par de cosas que yo no estaba del todo de acuerdo, ¿verdad? Y cuando estaba un poco incómodo ahí, ¿verdad? Dios me dijo: ¿por qué estás incómodo? Es que yo le dije: Señor, es que este no está predicando exactamente como tiene que ser, le dije yo. ¿Y tú sabes cómo? Bueno, yo creo que sí. ¿Y crees que yo no soy poderoso para usar a cualquier persona y producir los cambios que yo quiero producir a pesar de la persona? Señor, tú pon atención
porque a ti te quiero hablar. Me dijo, está bien. Tranquilo, hermano. Dice la Escritura, examinarlo todo, retener lo bueno, desechar lo malo. Y vamos adelante. Hermanos, la obra del Señor es mucho más grande de lo que nuestra diversidad nos puede entender, hermano. Yo tengo esa oportunidad un poquito de conocer a muchas iglesias de muchos lugares, de muchos países incluso, y es tan diversa, hermanos. Pero he aprendido una cosa, a respetar la diversidad, porque viene de Dios, hermano. Y tú ves que están haciendo cosas, bueno, amén, amén, Señor, tú sabes por qué. Discipular a otros con sabiduría. Número 4. Venga conmigo, por favor, vamos a ir a 2 de Timoteo 4:19. 2 de Timoteo 4:19. Aquí vienen mencionados Priscila y Aquila. 2 de Timoteo 4:19, por favor. 2 de Timoteo 4:19. ¿Puedes ponerme el título? Bueno, ahí está. Fíjese cómo dice. Saluda, 2 de Timoteo 4:19. Aquí aparecen con un saludo, fíjese. Saluda a Prisca, que es la misma, Priscila o Prisca. Es como aquí en México, ¿no? Que es como, todo lo hacemos diminutivo, ¿no? Saluda a Prisca y Aquila y a la casa de Onesíforo. Bueno, aquí viene la pregunta de los 64,000. Hasta aquí más. ¿Por qué menciona a la mujer primero? No es casualidad aquí las cosas, ¿eh? Es más, ellos aparecen mencionados 7 veces en la Biblia, 5 de las cuales Priscila está primero. 5 de las veces Priscila está primero. ¿Por qué Priscila está primero? Bueno, podemos especular muchas cosas, no sabemos exactamente, pero yo le doy, era porque seguramente ella tenía una personalidad fuerte, de esas hermanitas que tienen carácter, ¿no? Es más, si tú te fijas en los matrimonios, uno dice primero del carácter fuerte. Si ella a veces un matrimonio donde la esposa tenga carácter muy fuerte, uno dice el nombre de ella primero. No voy a decir ejemplos, pero usted sabe, ¿no? Si uno dice, fulanita y fulanita, dices el nombre de ella primero. Cuando el esposo es el que tiene, mayor peso, ¿verdad? Dices el nombre de él. Yo lo que creo es que Priscila, y hay varios indicios de esto extra bíblicos, donde ella era una mujer que tenía el carácter fuerte y sabía hablar muy bien la palabra. Tanto que ya decían, salúdeme a Priscila, y Aquila. No dice exactamente así, no. Pero da la idea. Ahora, imagínese cómo se sentía Aquila. Claro, tú te quieres sobresalir, ¿verdad? Claro, tú me quieres controlar, me quieres dominar. ¿Usted cree que no era motivo de poquito de problema internamente? Posiblemente sí. Pero aquí está la cosa. Y pudo haber dicho, ¿verdad? No, nosotros ya no vamos a servir, tenemos que arreglar esto, ¿verdad? No. Bueno, si ella tiene y Dios la usa, pues amén. Y aquí le dijo, bueno, yo voy a tratar de cumplir mi papel como varón, ser cabeza, dirigir, ¿verdad? Pero si mi esposa la usa más, bueno, pues Señor, pues bendito sea tu nombre y úsala, ¿verdad? Mi amor, yo te apoyo, échale ganas, ¿verdad? Y también él seguramente trataba de hacer las cosas bien. Y aquí está el principio. Sirve con la familia que tengas, con las circunstancias que tengas, a pesar de ello, sirve a Dios. Nadie tiene la familia perfecta. ¿Tú sirve? Hermano, yo estoy solo, ¿verdad? No tengo a nadie, soy soltero. ¿Sirve a Dios soltero? Hermano, yo tengo un hijo que es un poco rebelde, que me cuesta. Bueno, sirve a Dios, échale ganas con tu hijo, pero sirve a Dios a pesar de que tu hijo sea algo rebelde. ¿Qué vas a hacer? Hermano, es que mi esposa tiene un carácter bien difícil. Sirve a Dios, hermano, a pesar de eso. Porque siempre habrán dificultades. Y si vamos a esperar que las cosas sean ideales, nunca vamos a servir a Dios. Aquí tengo yo, hermanos, una cosa que te va a hacer reflexionar. Esta es la lista de los países donde más hay persecución de cristianos en el mundo. Los 5 países donde más hay persecución es Corea del Norte, Somalia, Siria, Irak
y Sudán. Son los países donde más persiguen a los cristianos en el mundo. Y está la lista de todos, hasta creo que llega hasta al 50 y tanto, la lista sigue para abajo, ¿no? Ahora, lo que te quiero decir, hermanos, es que va a haber persecución, van a haber problemas, van a haber dificultades. Hermano, sirve a Dios. En medio de tu trabajo, oye, es mi trabajo muy difícil, ahí sirve a Dios, hermano. Es que en la escuela es muy complicado ahorita, sirve a Dios, hermano. No, es que me están acusando que yo soy antihomosexual y que yo... Sirve a Dios a pesar de las circunstancias. No sé lo que sean las circunstancias tuyas. Yo no sé si tu vida está resuelta del todo, seguramente no. Ayuda a predicar. Sirve a Dios a pesar de las circunstancias. Yo no veo aquí que Aquila se molestara o que Aquila dijera, no, ya me voy, ya no quiero que esto. Sirvió a pesar de las circunstancias. Quinto y último lugar, terminamos. Venga conmigo, por favor, a Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16. Y miren lo que dice de ellos. Romanos capítulo 16, verso 3 y 4. Romanos 16, versículo 3 y 4, para terminar. Dice, saludad a Priscila. Romanos 16, 3. ¿Está ahí conmigo? Saludad a Priscila y Aquila. ¿Quién va primero? Priscila. Cuando estemos en el cielo, le voy a preguntar, oye, ¿cómo está la cosa aquí? Saluda a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Qué hermosa frase. Mis colaboradores, mis compañeros, mis amigos con los cuales servimos. ¿A quién servimos? A Cristo Jesús. Versículo 4, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia, ¿de qué? De su casa, en su casa había una iglesia ahora. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Expusieron su vida por mí y los hermanos dan gracias. Quinto y último lugar, si vas a servir a Dios, hermano, predica siempre con valor. Predicar, hermanos, es meterse en guerra contra Satanás. Si tú eres un cristiano y vas a una escuela, y eres un buen cristiano y no te emborrachas, no dices malas palabras, sacas buenas calificaciones, está bien. Es muy bueno eso, ojalá que hagamos eso, ¿verdad? Pero todavía no estás entrando a la guerra espiritual. Cuesta un poquito porque el ambiente es difícil, los amigos todo el ambiente de la escuela no es fácil. Pero el día que tú comiences a predicarle a otra persona, hermano, se viene la guerra. Y entonces sí se van a venir todos contra ti, te van a atacar. Va a ser un problema. No, mejor no digo nada. Si alguien me pregunta, yo le digo. No. Tienes que arriesgar tu vida si es necesario. ¿Se van a burlar de mí? No me importa. Y tú tienes que llevarle la palabra porque tenemos la bendición de conocer del Señor. Entonces, ¿cómo no vamos a hablarle la palabra? Y vamos a arriesgar en lo que sea necesario. Y algunos cristianos sí murieron. Algunos cristianos fueron perseguidos y murieron, otros no. En este caso dice, arriesgaron su vida por mí. No dice exactamente qué pasó. No sabemos qué pasó, pero arriesgaron su vida por Pablo y por la predicación del Evangelio. Y las iglesias están agradecidas por ellos. Hermano, predica en todo lugar, en todo momento. Dios te ha puesto ahí por algo. Por eso estás ahí, hermano. Por eso estás en esa escuela, por eso estás en ese trabajo, por eso estás en esa colonia, en esa familia. Estás ahí para que tú lleves la palabra. Esa es la razón de nuestra existencia. Para eso Dios nos ha puesto, para que proclamemos su evangelio, su gloria a los demás, que los demás conozcan a este Dios maravilloso y entonces los demás tengan la oportunidad de servirle y amarle como tú y yo le hacemos y le amamos. Pero ¿quién les va a predicar, hermano? Nosotros. Si vamos a hacer una familia que sirve, haz un proyecto como familia. ¿No sería hermoso como familia decir, a ver, vamos a orar para que Dios nos permita predicarle a tal familia? Y comienza a orar como familia. Y juntos vamos a pedir porque el hermano, aquel que ya se convirtió, esté firme en Cristo. Un proyecto como familia. Yo me imagino a Priscila y Aquila diciendo, vamos a predicar, vamos. Y apoyándose unos
unos a otros. Predica siempre con valor. Padre, gracias, porque este matrimonio nos deja un ejemplo muy tremendo y precioso y impactante, Señor. Ellos te sirvieron, Señor, como la meta de su vida. Ellos querían ver tu nombre glorificado, Señor. Ellos querían que sus vidas, su matrimonio, sirviera, Señor, para ti. Señor, yo te pido que nos ayudes a cada uno, Señor, porque tal vez no somos como Pablo, no somos Timoteo, Señor, no tenemos una fama o una gloria como algunos de ellos lo tuvieron, Señor, pero queremos ser, Señor, servidores tuyos, Padre. Y yo te pido, Señor, que quites cualquier obstáculo en cada una de las familias y personas aquí presentes, Señor, para servirte a ti. Que tengamos esto como la meta de nuestra vida, Señor, como familia, como personas, Señor. Que tú seas glorificado en todo y predicarte a aquellos que no te conocen, Señor. Ayúdanos, Padre, que nuestra vida refleje a Cristo y también, Señor, nuestras acciones permitan que otros sean influenciados y conozcan de Cristo, Señor. Que nuestros hijos, si tenemos, Señor, pues también te conozcan y te amen y te sirvan, Señor. Y que nuestra casa te sirva, Señor. Que los recursos que tenemos sirvan para tu reino, Señor. Que tal vez pongamos, Señor, nuestra comida, Señor, nuestra sala, Señor, nuestra computadora, Señor, nuestro dinero, Señor, para que tu obra siga adelante, Señor. Y esto queremos, Señor. Que tú seas glorificado en todo, Señor. Y tu reino, Señor, avance, Señor, en esta tierra. Señor, gracias porque es un privilegio servirte. No es un sacrificio, Señor. Sí puede ser sacrificial, pero no es un sacrificio. Para nosotros es un gozo, es un privilegio servirte, Señor. Y si nos desgastamos a nosotros mismos, si desgastamos nuestra casa, nuestro auto, nuestro dinero, Señor, por ti, vale la pena, Señor. Y vale la pena hacerlo sacrificialmente, Señor. Así como lo hicieron Aquila y Priscila, Señor. A pesar de sus circunstancias que no eran perfectas, a pesar tal vez del conflicto que podía haber entre ellos, porque parece ser que Priscila era primero que Aquila, te sirvieron a ti, Señor. Y eso, Señor, es lo más importante.